Vamos a empezar entonces y hoy vamos a ver las funciones trigonométricas inversas. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces de entrada la definición del seno inverso. ¿Cómo se definiría? Bueno, la función seno inverso se define de esta manera, ¿verdad? Sería menos, el seno inverso de z sería menos i por logaritmo por logaritmo complejo sería en este caso de iz más 1 menos z cuadrado a la 1 medio. ¿De acuerdo? El logaritmo de esto. Como ven, esta es una función multivaluada. Y por dos cosas. Una, porque tenemos un logaritmo complejo que ya sabemos que es una función multivaluada por sí, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la raíz cuadrada de un número complejo ya sabemos que que tiene dos valores. Tiene dos valores. Entonces, por esas dos cosas, esta es una función multivaluada, ¿verdad? Obviamente, aunque no tuviéramos una raíz ahí, ya sería una función multivaluada por el logaritmo, ¿verdad? Esto se define así por el hecho de resolver la ecuación es w igual a seno de z, ¿verdad? Perdón, seno de w igual a z. Entonces ahí se define de esa manera. Bien, ahora, ¿recuerdan ustedes que para el seno inverso real, o mejor dicho, el dominio del seno inverso real tenía que estar entre menos 1 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Entre menos 1 y 1. Si no, pues el seno inverso de 2, por ejemplo, el seno inverso de 5, el seno inverso de menos 4, no existe, ¿verdad? Para el seno inverso real. Sin embargo, aquí yo puedo calcular el seno inverso de 2, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, entonces el seno inverso de 2, algo que si ustedes lo hubieran escrito en cálculo, pues se hubieran reído, yo creo, ¿verdad? O en 111. Bueno, el seno inverso de 2 sería entonces, usando la definición, menos i por el logaritmo de i por 2, z2, ¿verdad? Más 1 menos 2 al cuadrado elevado a la 1 medio. Simplificando un poco, tenemos aquí menos i, logaritmo de 2i más menos 3 a la 1 medio, ¿verdad? Bien, aquí en este caso hay que calcular entonces las raíces cuadradas de menos 3, ¿sí? O del número que nos quede acá, ¿verdad? En este caso es menos 3, entonces calculamos las dos raíces cuadradas, que, bueno, aquí usé la fórmula, ¿verdad? Pero en este caso podemos hacerlo rápidamente, sabiendo que es raíz de 3i y menos raíz de 3i. Pero aquí está, ¿verdad? Usando la fórmula que ya conocemos. Este es el módulo de menos 3, que es 3 elevado a la 1 medio, ¿verdad? El argumento de menos 3, que es pi, ¿verdad? Bueno, el argumento principal es pi. Y bueno, hay que dividirlo entre n, que es 2, ¿verdad? Entonces coseno de pi medios más i seno de pi medios, por eso aquí me queda, esto es 1. Y en este otro caso, pues le sumo 2pi y me queda 3pi medios y eso es menos 1, ¿verdad? Y esto es 0 y esto es 0. Entonces raíz de 3i menos raíz de 3i. Por lo tanto, entonces el seno inverso de 2 me quedaría de esta manera. Menos i por el logaritmo de 2i más o menos raíz de 3i. Y bueno, aquí lo escribí de esta manera, ¿verdad? Menos i por el logaritmo de 2 más o menos raíz de 3 y ya factorizado la i, ¿verdad? Bien, en este punto pues lo que hay que hacer es usar la definición del logaritmo, ¿verdad? ¿Sí? Usar la definición del logaritmo. Entonces me quedaría menos i por logaritmo base del módulo de este número complejo más i por el argumento de este número complejo. El argumento pues este sería, bueno, aquí tengo
dos posibles argumentos. No sé por qué lo escribí. Vamos a ver. Sí, aquí tengo dos posibles argumentos. No sé por qué lo escribí así. Ah, bueno, ya. Sí, lo vamos a ver así. Yo tengo... Vamos a ver, tengo... este número complejo tengo 2 más raíz de 3i y 2 menos raíz de 3i, ¿verdad? Entonces, 2 más raíz de 3i estaría en el primer cuadrante, claro está, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos aquí está 2 y por aquí está... Bueno, es al revés, ¿verdad? Aquí 2 y por aquí raíz de 3. Entonces, tendría esto aquí. Y el ángulo es... bueno. Perdón. 2 más raíz de 3, sí. 2 más raíz de 3 es más o menos 3.7, ¿verdad? Sí. Bueno, no voy a borrar esto. Sí. Estaría como por acá, ¿verdad? Sí. Estaría como por acá el 2 más raíz de 3i, porque es que la i está multiplicando a todo. No es que 2 más raíz de 3. La i solo multiplica la raíz de 3. Eso me había confundido. Bien, entonces 2 más raíz de 3, que es aproximadamente 3.7. Y, ¿verdad? Entonces sí, el ángulo es pi medio, ¿verdad? Sí. El punto estaría más o menos acá y el ángulo es pi medio. Y por otro lado, tengo 2 menos raíz de 3. 2 menos raíz de 3 y, ¿verdad? Entonces 2 menos raíz de 3 sería aproximadamente... bueno, raíz de 3 es menor que... Raíz de 3 es menor que 2, ¿verdad? Sería más o menos 0.3, ¿verdad? Estaría como por aquí. Pensé que me iba a dar negativo y por eso me puse a hacer estas líneas, pero no, estaría como por aquí. Sí, el otro punto. Y su ángulo también es pi medios. ¿Sí? Por eso aquí fue que escribí pi medios, ¿verdad? Para los dos ángulos. Bueno, entonces tengo, y bueno, claro, más 2 pi, ¿verdad? Eso sería el argumento en general, ¿verdad? El argumento principal para ambos, pues es pi medios, ¿verdad? Y el argumento en general es pi medios más 2 pi. Bueno, entonces acá simplemente voy a multiplicar por menos i por i sería 1, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí me queda menos i por esto, ¿verdad? Que, bueno, esto si quieren se les pueden calcular una aproximación, ¿verdad? Entonces aquí tengo todos los valores de seno inverso de 2, ¿sí? Todos los valores de seno inverso de 2. ¿Está claro esto hasta este punto? Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a definir ahora el coseno inverso, que es más o menos parecido, y la tangente inversa, ¿verdad? El coseno inverso, pues, es menos i por el logaritmo. Aquí era menos i por el logaritmo de iz más 1 menos z cuadrado a la 1 medio, ¿verdad? Bueno, el coseno inverso es menos i por el logaritmo de z más i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Noten que es casi lo mismo, solo que esta i en el seno inverso está acá, ¿verdad? Y el coseno pues está en este otro término, ¿sí? ¿Lo observan? Entonces para que lo recuerden fácilmente. Y también tengo aquí la función tangente inversa de z, que se define de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Y medios por el logaritmo de i más z sobre i menos z. ¿De acuerdo?
En este caso, en el caso de la tangente, noten que siempre es una función multivaluada por cuestión de logaritmo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá, si yo me doy en el seno y en el coseno, si yo me doy el argumento principal, eh, igual tendría que irme por la rama principal en el caso de la raíz, ¿verdad? Pero en la tangente no, porque aquí no hay ninguna raíz. Entonces, simplemente con que dé el argumento principal estaría dando, eh, digamos, el valor principal de la tangente, ¿verdad? Pero acá no solamente, no solamente tendría que fijarme en el argumento principal, sino que también en la raíz principal, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, pues, sí es una función multivaluada, pero solamente por el logaritmo, ¿verdad? Sí, ya que no hay ninguna raíz acá. Bien, vamos a calcular entonces la tangente inversa de 2i. Sí, tangente inversa de 2i. Para eso, nos vamos aquí, tangente inversa de 2i es igual a i medios por el logaritmo de i más 2i sobre i menos 2i, ¿sí? Usando la fórmula. Luego tengo i medios, logaritmo de 1 más, no sé por qué lo volví a escribir. Bueno, aquí ya operando, ¿verdad? Sería 3i y aquí me quedaría menos i. Se cancela el i, la i, y me queda simplemente el logaritmo de 3. Sí, perdón, de menos 3. Claro, aunque me hubiese quedado el logaritmo de 3, yo tengo que usar la definición del logaritmo complejo, ¿verdad? Porque aquí estoy calculando el logaritmo complejo. O sea, aunque aquí me hubiera quedado un 3 positivo, yo no hubiera dado solamente el valor principal del logaritmo, que sería el logaritmo natural de 3, ¿verdad? No, tenía que dar todos los valores, ¿de acuerdo? Aunque aquí hubiera sido un número positivo. Bueno, pero como es negativo, estamos claros de que es el logaritmo complejo, pero aunque sea positivo, tenemos que usar el logaritmo complejo. Bien, entonces simplemente tengo un i medios por la definición del logaritmo, que es logaritmo base del módulo de menos 3, que es 3, ¿verdad? Más i por el argumento de este número es pi, ¿verdad? El argumento de este número es pi. El argumento principal de este número es pi. Y el argumento general es pi más 2n pi, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico por i medios acá, me quedaría menos pi medios menos n pi, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí me quedaría i medios por logaritmo base de 3. ¿Sí? Entonces, bueno, solo hay que seguir la fórmula para poder calcular eso, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un ejercicio más conceptual. Un ejercicio más conceptual en cuanto al seno inverso, el coseno inverso complejo. Y vamos a probar esta especie de, bueno, esta identidad, ¿verdad? A probar esto, de que el seno inverso de 1 menos z cuadrado a la 1 medio es igual al coseno inverso de más o menos z. ¿Sí? El seno inverso de esto es igual al coseno inverso de más o menos z para cualquier z, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bien, para probar esto vamos a partir de este lado, vamos a partir del seno inverso. Calculamos el seno inverso de 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Este sería el argumento, ¿verdad? Todo esto. Entonces, yo tengo que sustituir esto en la definición de seno inverso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo tengo menos i por z, que sería, perdón, iz, que sería i por todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me queda i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio, más 1 menos z cuadrado es aquí, ¿verdad? Pero, bueno, en este caso z es todo esto, el argumento es todo esto, entonces sería 1 menos el argumento al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces tengo 1 menos esto, que es 1 medio menos, perdón, 1 menos z cuadrado a la 1 medio, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto
1 menos esto sería elevado a la 1 medio, usando la definición de seno inverso, ¿verdad? ¿Sí? Que es esta. Y z por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, Muy bien. sí. Ya saben, ¿verdad? Cualquier pregunta en cualquier momento me pueden decir. Bien, entonces tengo menos i por el logaritmo de i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio más 1 menos, aquí lo que hice fue simplificar, ¿verdad? No hay ningún problema, porque 1 menos z cuadrado a la 1 medio elevado al cuadrado, por definición de raíz cuadrada, eso debe dar 1 menos z cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Por definición. Distinto a lo que nos queda acá, ¿verdad? Bueno, que tampoco está elevado al cuadrado, pero eh, por definición esto elevado al cuadrado es esto que tengo acá, ¿verdad? ¿Sí? 1 menos z cuadrado. Entonces, me queda de esta manera. Ahora esta expresión la tengo que elevar a un medio. Otra vez, no sé por qué escribí exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí ya lo tengo simplificado, ¿verdad? Aquí se me cancela este 1 con este 1. ¿Sí? Y me queda simplemente z cuadrado, ¿verdad? Positivo, porque menos por menos daría más. Y claro, esto me queda elevado a la un medio. Aquí sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Como ustedes ya saben. En el caso de cuando estábamos con números reales, ya sabemos que esto es el valor absoluto de z, ¿verdad? ¿Sí? Valor absoluto de z. Bien, aquí vamos a calcular las raíces cuadradas de z cuadrado. ¿Sí? Vamos a calcular las raíces cuadradas de z cuadrado. Para eso, pues, vamos a hablar de la fórmula que ya conocemos de las raíces de un número complejo, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular el módulo y el argumento. Bueno, o mejor dicho, vamos a escribir z de esta manera, de manera polar. Entonces en este caso diríamos que el módulo es, bueno, el módulo es módulo de z, así como lo tengo acá. Y el argumento sería teta, ¿verdad? ¿Sí? El argumento es teta. Entonces, lo tengo escrito en forma polar, el argumento es teta, tengo el módulo de z, y si elevo z al cuadrado, ya sabemos que se eleva el módulo al cuadrado y se multiplica el argumento de coseno y de seno por 2, ¿verdad? Entonces, z cuadrado sería esto. Entonces, el argumento de z cuadrado es el módulo de z elevado al cuadrado. Perdón, el módulo de z cuadrado es el módulo de z elevado al cuadrado. Y el argumento es 2 teta. ¿De acuerdo? 2 teta. Calculamos entonces W sub 0, que sería usando el argumento, ¿verdad? Que tenemos acá. Bueno, también aquí tengo que tengo el módulo de z elevado al cuadrado a la 1 medio, que recuerden que debe ser aquí el módulo elevado a la 1 medio, ¿verdad? Para calcular las raíces cuadradas. ¿Sí? ¿Sí? El módulo elevado a la 1 medio y el módulo era módulo de z al cuadrado, multiplicado por el coseno del argumento, que es 2 teta, dividido entre 2, más i por el seno del argumento, que es 2 teta, dividido por 2. Aquí pues simplificamos, ¿verdad? ¿Sí? Esto, como yo sé que es un número real, ¿sí? Es un número real. El módulo es un número real, ¿verdad? Además es un número real positivo, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría módulo de z al cuadrado elevado a la 1 medio sería valor absoluto de z. Valor absoluto del módulo de z, perdón, ¿sí? Pero como el módulo de z ya es un número positivo, entonces puedo quitar la barra de valor absoluto y solo me queda módulo de z. Y acá, acá tengo, me queda coseno de teta y aquí me queda seno de teta, ¿verdad? Entonces, esto sería módulo de z por coseno de teta más y seno de teta, que eso es simplemente el seno
perdón, eso sería z, ¿verdad? Sí, eso sería z. Esto que tengo acá es z. Entonces llego a la conclusión que la primera raíz cuadrada de z cuadrado sería z. Por otro lado, calculamos w, aquí es w sub 1, déjenme lo corrijo. Sí, aquí están. La otra raíz cuadrada sería el módulo, que es módulo de z al cuadrado elevado a la 1 medio, y aquí voy a tener coseno de 2θ más 2pi, siempre sobre 2, ¿verdad? Porque n en este caso es 2. ¿Sí? Y bueno, aquí puedo sacar factor común, aquí lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que dije antes, esto es un número real, es positivo, entonces me queda simplemente el módulo de z, ¿verdad? Por otro lado, acá tengo... puedo sacar factor común 2, me queda coseno de teta más pi, y aquí tengo seno de teta más pi, ¿verdad? Al sacar factor común 2 y simplificarlo. Bien, en este punto, ¿qué es lo que estamos observando? Que el ángulo cambió, o sea, si a un ángulo le sumo pi, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, yo tengo, yo tengo algo que está en esta dirección. Algo que está en esta dirección. ¿Qué pasa? Digamos que este ángulo es de pi cuartos. Si yo le sumo pi, ¿sí? El ángulo queda de 5 pi cuartos, o sea, queda en esta dirección, ¿verdad? Esto, no importa qué ángulo sea, ¿sí? Si yo tengo un ángulo por acá, o mejor dicho, un vector o un número complejo por este lado, y yo le sumo pi al ángulo de este número complejo, entonces, ¿qué va a pasar? El ángulo sería este. El nuevo ángulo, si el ángulo era este, el nuevo ángulo sería hasta acá, ¿verdad? Entonces vemos que lo que pasa con z es que se volvería, es, el módulo no ha cambiado, ¿verdad? El módulo no va a cambiar, ¿sí? El módulo no cambia, siempre es módulo de z, pero el ángulo está en la otra dirección. O sea, esto que tengo acá es menos z, ¿de acuerdo? Entonces, ahí llego a comprobar que z cuadrado elevado a la 1 medio es igual a más y menos z. Esos son los dos valores. Y bueno, eso es algo que podemos usar de ahora en adelante también, ¿verdad? Que ya teníamos más o menos una idea, pero ahora podemos usarlo con tranquilidad, ¿verdad? ¿Sí? Ahora que lo hemos comprobado. Entonces, ya reescribiendo todo, ¿verdad? Tenía esto. Simplemente voy a escribir aquí que esto es más o menos z, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reescribir esto para que me quede en la forma de seno inverso, ¿sí? Entonces yo tengo, perdón, la forma de coseno inverso. Entonces yo tengo acá menos i logaritmo de más o menos z más i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Noten que esto es el coseno, ¿verdad? Es la definición de coseno. Solo que para uno tendría z positivo, ¿sí? Que este valor de aquí no cambiaría, ¿verdad? Estos valores de aquí no cambiarían. Y para el otro tengo menos z. Y tampoco cambiarían los valores de... O sea, serían este valor de aquí para z o para menos z es el mismo, ¿verdad? Entonces, sí, tengo z más i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio, y por otro lado tengo menos z, que sería, perdón, tengo menos z más i por 1 menos z cuadrado a la 1 medio. Uno sería el coseno inverso de z y el otro sería el coseno inverso de menos z. Entonces, por eso, tengo que esto de acá es igual al coseno inverso de más o menos z, que eso es igual al seno inverso de esta expresión.
Muy bien. Quiero saber si este ejercicio quedó claro. Licenciado, Ajá. eso del coseno inverso de más o menos z, esa sería la manera correcta de expresarlo. Esta expresión sí, sí está bien. O sea, es que esto lo puedo separar, ¿verdad? Una sería el coseno inverso de z y otra sería el coseno inverso de menos z. Entonces, para escribir las dos de un solo, pues escribo coseno inverso de más o menos z. No sé si quedó claro su... Sí, vaya. Sí. Bueno, alguien, no sé si fue usted o fue alguien más que puso que no está claro. Entonces, no sé si me puede ayudar en qué parte no. la, en la parte que dice de que módulo de z por coseno de teta más y seno de teta es igual a z. Ah, bueno, sí, como usted observa, esto por definición es z. O sea, si yo escribo un número complejo en forma polar y digo que su argumento es θ, entonces sería r coseno de θ más i seno de θ, ¿verdad? Es Donde, cierto, es cierto. donde r es el módulo de z. Ajá. Sí. Entonces, por eso. ¿Quedó claro ahora? Sí, muy bien. Entonces, bueno, si no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, vamos a pasar a algo más. Bien, vamos a ver la analiticidad de eh, del seno inverso, ¿verdad? Sí. Digamos que yo tenga, bueno, aquí como les digo, voy a usar el logaritmo principal, pero también la raíz cuadrada principal. Es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Para el seno, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque tengo dos raíces acá y además tengo, para cada una de esas raíces, tendría que calcular el logaritmo, que son infinitos valores, ¿verdad? Entonces, tomando el logaritmo principal y la raíz cuadrada principal, eh, si yo digo que f de z es que w, ese f está en función de z y es igual a seno inverso de z, entonces, bueno, como les dije antes, esto sería una solución, esta sería una solución, ¿verdad? De esta ecuación, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es derivar con respecto a z a ambos lados, ¿sí? Derivamos con respecto a z a ambos lados y me queda que aquí la derivada es 1 y aquí la derivada es coseno de w, como ya vimos antes, ¿verdad? ¿Sí? Por dw con respecto a z, porque aquí w suponemos que depende de z, ¿verdad? Entonces, esto es como, aquí lo que estamos haciendo es como una derivada implícita, ¿verdad? Bien, despejamos aquí para la derivada, nos queda que la derivada de w con respecto a z, que sería lo mismo que decir la derivada de f con respecto a z, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que estamos derivando el seno inverso. Sería igual a 1 sobre el coseno de w. Ahora, tenemos que encontrar una expresión para coseno de w. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta identidad, ya sabemos que se cumple. Para complejos también. Entonces, el coseno cuadrado de z más seno cuadrado de z igual a 1. Y de eso obtenemos que coseno de w, ¿sí? Despejando coseno de w, como coseno de w cuadrado de w más seno cuadrado de w es igual a
a 1, entonces despejando tendríamos que coseno de W es 1 menos seno cuadrado de W elevado a la 1 medio. Aquí obtendríamos los dos valores, ¿verdad? De este complejo que está aquí, 1 menos seno cuadrado de W, ¿sí? Entonces, por eso es que no escribo más y menos, ¿verdad? Porque aquí están los dos valores. Y bueno, como Z es igual al seno de W, ¿sí? Recuerden que si esto se cumple, si W es seno inverso de Z, entonces yo sé que esta es una solución de esta ecuación. Entonces Z sería igual a seno de W. Entonces, yo puedo sustituir aquí seno de W por Z y me quedaría que coseno de W es 1 menos Z cuadrado a la 1 medio. Entonces puedo decir que f' de Z, ¿sí? O la derivada de W con respecto a Z es 1 sobre 1 menos Z cuadrado a la 1 medio. Y bueno, es lo mismo que decir que la derivada del seno inverso de Z es 1 sobre 1 menos Z cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? Y claro, como estamos tomando el logaritmo principal, ¿verdad? Noten que tenemos que tomar las mismas restricciones para que sea analítica, ¿verdad? El seno inverso. Si tomamos el logaritmo principal, recordemos que módulo de z debe ser mayor que 0 y que el argumento debe estar entre menos pi y pi sin incluir menos pi y sin incluir pi, ¿verdad? Entonces, ese sería el dominio donde es analítica, ¿verdad? Bien, preguntas hasta el momento. Ahí tienen las otras derivadas en su libro, ¿verdad? Por eso no las escribí. Siempre les invito a que lean los capítulos. Y recuerden que bueno, esta es la sección, déjenme ver, la sección 4.1 fue de exponenciales y logaritmos, ¿verdad? 4.2 de trigonométricas. 4.3 de exponentes complejos. 4.4 de yo creo que es la 4.5, la de aplicaciones. Recuerden que las de aplicaciones les quedan a ustedes como lectura obligatoria, ¿no? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer ejercicios de este capítulo. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios varios de este capítulo. Con este tema de hoy ya sería lo último que veríamos del segundo parcial, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios de este capítulo y el primero es mostrar que si alfa es un número racional, entonces z a la alfa tiene una cantidad finita de valores, ¿sí? Recuerden que z a la alfa es multivaluada, ¿verdad? De hecho es una función multivaluada si la vemos como función. Tiene una cantidad infinita de valores si alfa es un número complejo, ¿verdad? Si alfa no es un número real, ¿verdad? O de hecho si alfa es un número distinto de un entero o un racional, como vamos a ver ahorita, ¿sí? Si alfa es un número racional, bueno, si alfa es un número entero ya vimos que tiene una cantidad finita de valores, ¿verdad? ¿Sí? Lo vimos antes. Ahí está la explicación atrás. Pero ahorita vamos a ver no solamente si es entero, sino si es racional. Si es racional, que tiene una cantidad finita de valores. Entonces, para eso, me voy a suponer que alfa es un racional, por lo tanto lo puedo escribir como m sobre n, donde m y n pertenecen a los enteros. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a hacer que el argumento principal de z es θ, para no estar escribiendo argumento principal a cada rato, y vamos a darnos k un entero, ¿sí? Entonces,
Z a la alfa ya sabemos que se define como E a la alfa por logaritmo de Z, ¿verdad? Esto sería alfa, que es M sobre N, ¿sí? Ya que es un racional. Entonces, bueno, alfa es M sobre N y el logaritmo sería el logaritmo base del módulo de Z más I por el argumento de Z. A esto ya dijimos que le vamos a llamar, bueno, o al argumento principal le vamos a llamar Z, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo que hice fue separar E a la M entre N por logaritmo de base de módulo de Z y aquí E a la M entre N por I por el argumento, que sería el argumento principal, que es θ, más 2kπ, donde k ya dijimos que es cualquier entero. Bien. Tengo esta expresión que vamos a ver que es módulo de z a la m entre n, ¿verdad? Tengo esta expresión por coseno de, aquí usando la fórmula de Euler, ¿verdad? Sería coseno de m sobre n por θ más 2kπ más i por el seno de m sobre n por θ más 2kπ, ¿verdad? Usando la fórmula. Y aquí, bueno, voy a hacer algo con esto para... Aunque ustedes ya lo ven, pero igual lo voy a escribir. Vamos a ver... Acá. Acá, ¿verdad? Esto, por definición, como este es el logaritmo natural real, ¿verdad? Ya sabemos que es un módulo de z elevado a la m sobre n, ¿sí? Y bien, veamos cómo podemos ir transformando esto, ¿verdad? Esto yo lo puedo escribir como el coseno de θ más 2kπ sobre n más i seno de θ más 2kπ sobre n, todo eso elevado a la n, ¿verdad? Porque recuerden que, por definición, o mejor dicho, vimos que una potencia, para calcular una potencia de un número complejo que está escrito en la forma polar, simplemente multiplicamos el argumento por el exponente, ¿verdad? Entonces, sería pasar de esto a esto, ¿verdad? Pero lo que hice fue usar el proceso inverso, pasé de esto a esto, ¿verdad? Entonces esto me quedaría elevado a la m. Y lo que observamos acá, es que esto que tengo acá son los bueno, todavía no solamente con esto, ¿verdad? Sino que lo que voy a hacer es escribir este es módulo de z elevado a la m sobre n como z a la 1 sobre n elevado a la m. ¿De acuerdo? Ahora, yo podría agrupar todo esto como z a la 1 sobre n por todo esto elevado a la m. Y vemos que aquí tengo el módulo de z elevado a la 1 entre n por el coseno, por el coseno de esto más i seno de esto. Eso sería la raíz enésima de z, ¿verdad? ¿De acuerdo? Raíz enésima de z. ¿Estamos de acuerdo? Módulo de z elevado a la 1 entre n por esto es z elevado a la 1 entre n, o las raíces enésimas de z, raíces enésimas de z. Y me quedaría esto elevado, las raíces enésimas de z elevado a la m, ¿verdad? Entonces, lo que tengo es esto, ¿verdad? O también lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? La puedo escribir de esta manera, que es z a la m, o las raíces enésimas de z a la m, ¿de acuerdo? También lo puedo escribir de esa manera, ¿verdad? Aquí solo tendría que haber escrito módulo de z elevado a la n, ¿verdad? Y aquí
elevado a la 1 entre n. Y aquí pues tendría m multiplicado por esto, ¿verdad? Y sería exactamente esta expresión de acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tiene una cantidad finita de valores. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que ¿cuántas raíces cuartas hay? Solo hay 4. ¿Cuántas raíces séptimas hay? Solo hay 7. ¿Cuántas raíces 16, por decirlo así, hay? Pues hay 16, ¿verdad? Entonces, no importa el valor de n, y no importa el valor de m, ¿verdad? ¿Sí? Esto va a tener siempre una cantidad finita de valores dadas por n, ¿verdad? Y no importa cuál sea el valor de n, pues va a ser una cantidad finita, ¿verdad? Si n es 1.000.000, bueno, es una cantidad finita igual, ¿verdad? Y eso es lo que acabamos de probar. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto o está completamente claro. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar acá. ¿Sí? Mañana vamos a ver los ejercicios, estos ejercicios que quedan. Y si queda tiempo, pues mañana empezaríamos con el capítulo 5, ¿verdad? Que ya son integrales. Así que entonces nos vemos mañana, jóvenes. Si no hay Gracias. pre- Muy bien.